Buenos días, estimados directores, directoras y profesorado de FCT. Vamos a ver un pequeño vídeo para comentar la resolución que recientemente se ha publicado de 11 de septiembre de 2020 sobre el desarrollo de la FCT en este presente curso escolar. Espero que sea de vuestro interés. Posteriormente habrá una sesión de preguntas y debate en la que podremos intervenir. Bueno, este verano hemos sido conscientes de una evolución desfavorable del brote del COVID-19, de tal modo que en el inicio de curso pues, nos hemos encontrado con un escenario en el tejido empresarial, de organizaciones, empresas y entidades que precisamente para intentar contener la pandemia pues han tomado medidas de reducción de presencialidad. Eso ha hecho que el Servicio Murciano de Salud bloqueara todas las prácticas en sus centros hospitalarios y otras entidades como el IMAS, empresas con expedientes de regulación de empleo, otras empresas que por cuestión de aforo y presencialidad también han tenido que reducir los puestos de trabajo, de tal modo que nos encontramos con una dificultad a la hora de asignar nuestros alumnos para realizar la FCT. Y por tanto estas instrucciones responden a ese objetivo de minimizar el impacto que esta pandemia tenga sobre la FCT, de tal modo que nuestros alumnos con la máxima normalidad puedan desarrollar su módulo formativo y a la vez que puedan titular en formación profesional. Vamos a empezar hablando de las actuaciones ordinarias del módulo. Ese tiene que ser el objetivo para todos, desarrollar con la máxima normalidad el módulo en las empresas y entidades. Lógicamente, con las debidas medidas de prevención y seguridad. Se mantiene la firma de los anexos que ya publicamos en la resolución de final del curso anterior del COVID-1, que era el compromiso de las empresas de adoptar todas las medidas de prevención de riesgos laborales con nuestros alumnos, COVID-2, también la aceptación por parte de los alumnos de conocer los riesgos del COVID y de aceptar voluntariamente hacer la FCT, y el anexo COVID-3, que eran pues orientaciones y asesoramiento respecto al virus y medidas de higiene, medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Lógicamente tenemos que estar atentos a la evolución de la pandemia del COVID y las indicaciones que las autoridades sanitarias nos vayan dando, que será, digamos, la brújula que orientará nuestra intervención. Hay que respetar, por tanto, las indicaciones del confinamiento. Si ese confinamiento es en la localidad donde está el centro educativo, en la localidad donde está la empresa, o hay un tránsito de nuestro alumno a zonas de confinamiento. En cualquier caso, cuando hay confinamiento, nuestro alumno no puede ir a la empresa, mantiene su condición de alumno, no es profesor y por tanto hay que estar atento a esas situaciones. La FCT de modo ordinario se hará presencialmente, salvo que las circunstancias lo impidan, y eso, pues, este año nos está obligando a ampliar la búsqueda de centros de trabajo para su realización. Probablemente con las empresas que trabajamos, algunas ya no nos ofrezcan puestos y, por tanto, antes de tomar medidas excepcionales, como pueda ser la realización en nuestro centro educativo, pues habrá que buscar otras empresas, aunque tengamos que retrasar ese inicio de la FCT. Una modalidad que reconocemos ahora es la del teletrabajo. Cuando la empresa con la que queremos trabajar tenga el sistema de teletrabajo y tanto el tutor de empresa como el del centro educativo entiendan que es una opción válida para nuestro alumno,
pues adoptarán las medidas necesarias en cuanto a prestación de material, orientaciones, etcétera, etcétera, y posteriormente realizar su FCT mediante teletrabajo. Lógicamente, esto tiene que estar adecuado en el programa formativo del alumno. Cualquier suspensión temporal de la realización de la FCT se recuperará posteriormente, es decir, podemos encontrarnos con periodos de confinamiento, con periodos de ordinarios, pero que el alumno ha estado aislado, con periodos de enfermedad del alumno por haber pasado el COVID, etcétera, etcétera. Estos tiempos son faltas justificadas y por tanto se recuperarán al final del periodo. De tal modo que es conveniente que cuando hacéis el calendario de la FCT, al finalizar el periodo de finalización, lo alarguéis para que estas incidencias puedan estar dentro de ese calendario que hemos determinado y no tengamos que realizar los anexos varias veces. En síntesis, el objetivo es ir de las medidas más ordinarias, en primer lugar, a las más extraordinarias, una vez que se hayan agotado las anteriores. Respecto a las medidas de prevención y seguridad, pues aunque la FCT sea ordinaria, vamos a intentar protegernos todos al máximo. En cuanto a los alumnos, que quincenalmente, pues habitualmente vienen al centro educativo, vamos a suspender esas visitas a los centros, siempre que no sean necesarias, y las vamos a hacer de modo telemático. Una manera de hacerlo y que los seguimientos queden recogidos es a través de la aplicación de FCT, irnos el alumno, entrar por tareas e ir reflejando periódicamente las tareas que va haciendo en la empresa. Nosotros, como tutores, las podremos ver, se las validaremos cuando consideremos que las ha superado y luego hay unas observaciones que nos vale de cuadro de diálogo para ir pues, dándole indicaciones o que el alumno nos pueda preguntar a nosotros. Finalmente, de esas tareas podemos pedir un informe y tendremos el resumen, digamos, de las hojas quincenales o las hojas de seguimiento. De modo similar, el tutor del centro educativo, para realizar el seguimiento o la tutoría de los alumnos en la empresa, podrá hacerlo por medios telemáticos, intentando evitar las visitas en la medida de lo posible. De tal modo que, pues, por videoconferencia, llamadas telefónicas, email, etcétera, etcétera, podrá con el tutor ir haciendo el seguimiento del alumno. Si el alumno tiene que venir al centro educativo porque le citamos o para cualquier cosa, lógicamente tendrá que tener en cuenta los protocolos sanitarios que en el centro educativo tengamos establecidos. En cuanto a las situaciones excepcionales, que son las más complejas, vamos a llegar a ellas si no podemos de modo ordinario realizarla, porque no tenemos puestos formativos suficientes o en algún caso puede que no tengamos ninguno. Por tanto, pasaríamos a esta situación excepcional. Si no tuviera puestos suficientes, pero tuviera algunos de ellos, puestos formativos, intentaré distribuirlos entre los alumnos, de tal modo que todos los alumnos pasen por la empresa, tengan el contacto con ese tejido empresarial, con esa relación laboral directa. Las horas restantes que no ha cumplido en la empresa es cuando lo hará como en una segunda empresa que será en nuestro centro educativo. Para hacerla en nuestro centro educativo solicitará autorización a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional para hacer las horas restantes. Es el anexo 11 de la resolución. Podéis descargarlo en la página de FP de la Consejería de Educación, dentro de las instrucciones, el anexo 11. A este anexo, que se remitirá por Cominter a la Dirección General,
se justificará la petición, de modo que se vea que se ha agotado la búsqueda de empresas y cómo se va a organizar en el centro educativo esa FCT. Si la vamos a hacer en el centro educativo, no es necesario hacer un convenio nuevo. Ya existe un convenio marco entre la Dirección General de Infraestructura y Centros Educativos con la Dirección General de Formación Profesional. Es un adjunto. Lo que sí tendremos que hacer, si no lo hicimos anteriormente, es crear nuestro centro educativo como un centro de trabajo de la empresa Dirección General de Centros. Ya tenemos el centro de trabajo, ya tenemos el adjunto que sustituye al convenio y directamente de él crearemos el anexo 1. A fin de que podamos buscar más empresas y que podamos tener más flexibilidad, el centro educativo no tendrá que ceñirse en este periodo a septiembre, diciembre, sino que esa FCT con sus alumnos podrá hacerla a lo largo de todo el curso escolar, garantizando de que cuando llegue la evaluación final haya podido cumplir sus horas. De tal modo que puede empezarlo más tarde, ir en la empresa que tiene mandando poquito a poco alumnos, etcétera, etcétera. Cuando tengamos alumnos de riesgo de COVID, que debidamente no lo justifiquen, hablamos de enfermos crónicos, mujeres embarazadas, etcétera, tendrán prioridad para hacer el módulo de FCT en el centro educativo. Si el alumno, esta modalidad semipresencial o por el riesgo del COVID, decidiera voluntariamente solicitar la renuncia a la convocatoria antes de iniciar la FCT, podrá solicitarlo al tutor y al director del centro. El centro educativo, cuando llegue diciembre, si la situación del COVID sigue siendo grave y encuentra dificultad para enviar alumnos en el periodo ordinario, marzo-junio, el tutor tendrá que valorar si solicita adelantar la realización de la FCT a enero o febrero, de tal modo que vamos a tener ahí un margen no ya de 3 meses, sino de 6 meses para poder realizar la FCT, de tal modo que el alumno puede ocurrir que esté viniendo a clase y a la vez realizando la FCT en ese primer periodo. Y como segunda parte de esta situación de actuaciones excepcionales, podemos encontrarnos que una empresa u organización nos exija algún tipo de pruebas diagnósticas como condición para incorporar alumnos. Inicialmente intentaremos que sean pruebas serológicas. Si son pruebas serológicas, son más sencillas y normalmente muchos centros de salud, hablando con su médico de familia, pueden hacerlas sin costo alguno. En caso de que esa prueba serológica fuera positiva, pasarían a hacerle la PCR. Pero también puede darse la situación de que no le hagan esas pruebas serológicas y que la condición única sea la realización de una PCR. En ese caso, habría que enviar una solicitud de autorización a la Dirección General de Formación Profesional con el presupuesto y la justificación. De tal modo que si se autoriza, el propio centro educativo pues asumiría el pago de la PCR como de otras medidas de protección y posteriormente se le compensaría desde la Dirección General de Formación Profesional. Bien, si ya nos han autorizado la organización del módulo de FCT en el centro educativo, ¿cómo lo vamos a organizar? Pues verá, en principio no estamos hablando de una formación telemática, estamos hablando de una formación semipresencial. El alumno asistirá al menos un día semanal al centro educativo, en el que será atendido pues, por el tutor, preferentemente por el tutor
de FCT, en su horario de FCT. Por tanto, en esas horas hará un grupo o dos subgrupos en función del número de los alumnos y de los talleres y espacios con los que cuente. A la hora de organizar, lógicamente, esa visita de alumnos habrá que tener en cuenta esas dos condiciones, espacios y tiempos. Los tiempos podría ser por la mañana, a veces si por la mañana no es posible porque queremos utilizar talleres o los espacios están agotados, pues podremos ver la posibilidad de trasladar ese día de centro a la tarde o en tiempos distintos. Ahora, en este curso, inicialmente hay que realizar el total de horas correspondientes al módulo profesional de FCT. No estamos en estado de alerta, que fue donde sí el Ministerio redujo las horas. Ahora son las horas de cada módulo profesional. Si el alumno va a realizar la FCT en una empresa y después en un centro educativo, lógicamente tendrá que cumplimentar tantos anexos como empresas por las que vaya a intervenir, con sus correspondientes horarios y calendarios. Se le evaluará en la última empresa en la que termine, si en este caso es el centro educativo, en el centro educativo. Y hay que hacer un programa formativo para cada uno de esos anexos con los proyectos, actividades, simulaciones, talleres, etcétera, etcétera, con los que voy a trabajar con mis alumnos. Las sesiones presenciales en el centro educativo se dedicarán preferentemente a actividades manipulativas, actividades prácticas, de talleres, de las capacidades que no ha podido desarrollar en la empresa para resolver dudas y en algún caso también puede valernos, si es un ciclo de grado superior, para orientar el módulo de proyecto. Las actividades o simulaciones que les planteemos a los alumnos se colgarán pues, donde el centro tenga establecido, en el aula virtual, en Classroom, ClassDojo. Y estas actividades habrá que hacerle un cómputo horario, de tal modo que, como no sabemos el tiempo que va a dedicar en casa, pues cada actividad tiene un tiempo y la suma de todos esos tiempos nos tiene que dar el total del programa formativo. Pues con esto, de una manera breve, hemos explicado la nueva resolución y a continuación vamos a pasar a una sesión de debate y de preguntas. Muchísimas gracias a todos, que espero que haya sido de vuestro interés y como siempre me tenéis a vuestra disposición en el teléfono y correo del servicio. Muchas gracias, buenos días.